Hemos hablado en primera instancia de la observación, que de manera resumida lo hemos establecido como aquel procedimiento donde pues hacemos uso de todos los sentidos que tenemos para justamente obtener información sobre algo. Hemos podido determinar que los elementos de la observación corresponden a una persona, un estudiante, un investigador que quiere obtener algún tipo de información. El segundo elemento lo había comprendido el objeto observado, que pueden ser personas, cosas, grupos de personas. Y finalmente habíamos hablado de la guía de observación, ¿verdad? Que nada más y nada menos son una serie de preguntas que nosotros nos vamos a plantear, ¿verdad? Para direccionar de mejor manera, ¿no?, la obtención de la información, ¿no? Hemos hablado del desempeño. En un ejemplito hemos dicho, a ver, valoremos el desempeño, ¿no? Si yo quiero evaluar el desempeño, voy a establecer ciertos aspectos que van a ser sujetos a evaluación. Si yo quiero evaluar el control respecto a las entradas y salidas de materia prima en la francesa, ¿verdad? Yo tengo que anotar ciertos aspectos a evaluar, ¿no? Y después de ello, estábamos hablando más bien de la entrevista, Anderson, creo que ahí nos hemos quedado, ¿o qué? Cuadritos, dices, ahí. Ah, guía del observador. Más abajo todavía, ¿no? ¿Dónde está la guía del observador? A esto. A esto estábamos viendo, ¿no? La guía de la observación. Y eso hemos concluido, pero no. Ah, ok. Ya, entonces vamos a retroceder un poquito, rapidito. Bueno. Entonces, la guía de la observación, ¿no?, nos permite a nosotros establecer, básicamente son preguntas. Pueden ser 10 que quieras plantear, ¿sí? ¿Y por qué es importante decirlo, ¿no? Si yo quiero, como en este caso, evaluar el desempeño de trabajadores dentro de una fábrica, ¿qué preguntas podrían ayudarme a mí a establecer de una manera un poco más clara el hecho de poder obtener información a partir de preguntas, ¿no? Estas preguntas ya vienen elaboradas, ¿no?, previamente. Y lo importante de esto es que estas preguntas me van a ayudar a tener un mejor entendimiento sobre la problemática o sobre la información que yo quiero conseguir. Siempre y cuando, y ahí viene una condición, siempre y cuando los aspectos a evaluar estén relacionados directamente con lo que yo quiero, de lo que yo quiero obtener información. Un error es que yo quiera observar y evaluar 10 cosas a la vez. Eso nos va a traer muchas complicaciones, ¿ya? Generalmente la guía está relacionada directamente con un aspecto a evaluar, ¿no? En este caso dice el desempeño realizado por los trabajadores o el trabajador dentro de las empresas. ¿Ok? Entonces, yo quisiera evaluar algo así como el control de entradas en la fábrica o en la empresa, la Cervecería Boliviana Nacional, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima, Sergio, Adrián, para la fabricación de esta bebida alcohólica? La cebada, licenciado. ¿Okay?
Pongan ustedes que yo quiero obtener información sobre el procedimiento, ¿no? Todo el circuito que sigue la compra de estos insumos para justamente la elaboración de la cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto yo podría evaluar en primera instancia? ¿No? De repente, desde el inicio, yo podría señalar eh, cada cuánto tiempo, en qué momento, ¿no? Los vehículos de transporte realizan la entrega de estos insumos, ¿no? Podría recurrir al tacto, a ver si constatar si la cebada está llegando en buenas condiciones, si está húmeda, si está seca, ¿no? Entonces, podría establecer como un aspecto evaluar. Verificar a través del sentido de la agencia de la cebada, ¿no? ¿Es consistente la cebada? Sí, no. La entrega o la remisión de esta cebada se almacena en un lugar fresco, sí, no. ¿Requiere un tratamiento especial? Sí, no. ¿Cada cuánto tiempo, no? El departamento de producción realiza la salida de estos insumos, solicita la salida de estos insumos para el proceso de producción, ¿no? Hay un estocamiento, se puede establecer un estocamiento de cebada en los almacenes, ¿no? Entonces, muchas preguntas que me puedo plantear al momento de establecer esta pequeña guía, ¿sí? En el tema contablemente será más puntual las preguntas que yo pueda hacer. Esta guía no tiene un número de preguntas. Pueden ser 10, 20, 30, dependerá de lo que tú quieras investigar. Después de haber realizado toda esta serie de preguntas, por fin voy a poder yo finalmente concluir si el desempeño de estos trabajadores es óptimo, no es óptimo, es razonable, no es razonable, no tienen un buen desempeño, su desempeño es deficiente. Yo le bueno, malo, regular, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos me van a llevar, me van a permitir a mí emitir un juicio, ¿no? Respecto al desempeño de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores son aseados, existe, hay una buena higiene de cada uno de ellos, ¿no? Tal vez, no he podido determinar de una manera concluyente, ¿verdad? Pero veo que la empresa, para empezar, no tiene no tiene una batería de baños para 100 trabajadores. 2 baños apenas tiene, 2 baños para varones y 2 baños para mujeres, ¿no? No hay condiciones, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de una higiene personal cuando tenemos solamente 4 baños para 100 trabajadores, ¿no? Pero eso lo estoy observando yo, no solamente por cuestiones, si se fijan, relacionadas o inherentes al trabajador específicamente, sino que estos problemas están saliendo a la luz a raíz de lo que yo estoy observando. Agua. Entonces, si hay racionamiento de agua, ¿cómo se van a lavar las manos los trabajadores? Ya eso ya no es un problema del trabajador, es un problema de la empresa, ¿no? En muchas empresas, ustedes han debido ver lo que se llama la señalética. La señalética nos dice, ¿no? Uso de barbijos obligatorio, uso de casco obligatorio, uso de guantes y uniforme de trabajo, ¿verdad?
Y si voy a una empresa y no encuentro este tipo de señal ética, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos va a dar a entender de que de repente no hay una buena política respecto a la higiene del personal dentro de esa empresa. Es probable, ¿no? Entonces ahí le voy quitando puntos al desempeño, ¿no? De los trabajadores, porque no me está diciendo si yo no quiero detener, ¿verdad? Políticas respecto a la higiene personal de sus trabajadores. Me está diciendo, quiero que averigües el desempeño del personal. Si el personal no tiene baños, ¿ustedes cómo creen que se sienten para las personas? 100 trabajadores y solamente 4 baños, ¿no? Entonces, y racionamiento de agua, incluyendo eso. Es complicado. Por tanto, el trabajador no se va a sentir a gusto, no va a realizar un buen trabajo, ¿verdad? Hemos podido observar que los trabajadores comparten su experiencia ayudando a sus compañeros. Sí, no, no. Algo está pasando. ¿Observa si la ejecución de las actividades de sus compañeros es correcta? Sí. ¿Presta atención a las demás áreas? Tal vez. ¿Distribuye su tiempo correctamente? No. ¿Utiliza diversas herramientas para realizar su trabajo? Sí. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ustedes pueden plantear muchas más preguntas a través de esta. Vamos a la segunda, que es la entrevista. La entrevista, decíamos, ustedes me daban ejemplos sobre programas televisivos, programas radiales, donde periodistas, ¿verdad?, haciendo de entrevistadores, y personajes hablándonos de temas de todo ámbito, ¿no? Y yo les preguntaba y les decía, ¿qué programa conocen? ¿No? Y les decía, no sé quién me dijo algo, Vladimir Soria, ¿qué programa conoces de la TV o de la radio donde veas la aplicación de esta técnica que es la entrevista? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En- Actualmente, bueno, en la radio hay formatos en la mañana de entrevistas. Eh, por ejemplo, John Arandia en Radio Fines, creo, hace varias entrevistas en la mañana. Ese es el único programa que escucho, licenciado. Ok, bueno, ustedes conocen a John Arandia, es un periodista ya muy destacado desde hace mucho tiempo. Y creo yo que es uno de los periodistas más, después del señor Mesa, creo que uno de los periodistas más preparados que tenemos, uno de los mejores periodistas, ¿no? No hacen programas enlatados, sino realizan un trabajo serio cuando realizan este tipo de programas, ¿no? Oscar, otro ejemplo de un programa donde se pueda realizar este tipo de entrevistas. Buenas noches, licenciado. Por ejemplo, no, no sabía decir, licenciado. ¿Tú no escuchas la radio, no ves la TV? ¿A qué te dedicas? No, licenciado, no veo mucho la tele. ¿Tampoco escuchas radio? No, sí, pero mayormente he escuchado, ¿no? Ya de lo que ya han mencionado mis compañeros de ese periodista. Yo nomás no tendría otro ejemplo, licenciado. Gay Anderson, ¿qué dices vos?
Ya. Ok, Yo, licenciado, un ejemplo puedo dar. claro. Del programa de Don Johnny Plata. Más que todo hace entrevistas a las personas que no son escuchadas. Recolecta también información, según el tema que propone. Un poco más direccionado hacia los vecinos, las juntas vecinales, ¿no? Tiene un programita relacionado más con eso y obviamente entrevistas con un fin de apoyo, de ayuda a la comunidad, ¿no? Siempre está apoyando eso. Sí, Bien. La entrevista, decíamos, es otra técnica que se puede aplicar a una población no homogénea, ¿no? Yo puedo entrevistar hoy día a un futbolista y mañana puedo aplicar, o puedo, en ese mismo instante, puedo entrevistar a un político, puedo entrevistar a un religioso, ¿no? No hay problema. La entrevista puedo realizarlo a una población no homogénea, ¿sí? Ahora, la entrevista es una conversación básicamente entre dos personas. Una que se denomina entrevistador, John Arandia, y otro que se denomina entrevistado, ¿verdad? Que puede ser un expresidente, puede ser un político, puede ser el director técnico de la selección boliviana de fútbol, ¿no? Ahora que estamos tan de capa caída, ¿qué haremos en Argentina? Nos van a golear, ¿no? Donde existe entre el entrevistador y el entrevistado una comunicación y una interacción, ¿sí? Esta técnica dice que nos permite obtener información directa y además de carácter muy, pero muy personal. Escuchaba en una entrevista al director técnico y decía como que no era claro con su participación. No me pregunten ahora qué es lo que va a hacer de mi vida, pregúntenme otras cosas, ¿no? Cuando a uno le conviene. No quieres responder cosas que a la gente le interesaría saber, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de entrevistas, la información es directa, completamente impersonal. El dueño de la ferretería, señor Kisbet, deme pues una manito con mi trabajito, ¿no? Por favor. Al momento de realizar eso, estoy entablando ya una conversación y puedo pedirle a través de de una guía, ¿verdad? Al plantearle algunas preguntas que me interesan. Podría decirme, bueno, tengo problemas con el inventario, le quiero preguntar sobre el inventario. Tengo problemas sobre mis activos fijos, le puedo preguntar sobre activos fijos, ¿verdad? Y nos va a brindar información. Ahora, hay una condición para ello. Esa relación entre entrevistador y entrevistado tiene que ser deseada, ¿no? Si no hay un deseo de mi parte de entrevistarte y si no hay un deseo de tu parte de dejarte entrevistar y de responder a mis preguntas, prácticamente no vamos a lograr aplicar esta técnica. Si yo no tengo deseos de que como el director técnico, si yo no tengo deseos de que la prensa deportiva me ande preguntando cosas, ¿verdad? Por los resultados que estoy obteniendo, ya no existe pues esa relación, esa comunicación. Tiene que existir, el contacto tiene que ser, como dicen, deseado. Yo tengo que tener la voluntad y la predisposición, ¿verdad? Para dejarme entrevistar. ¿Qué significa dejarse entrevistar? Responder a las preguntas que me planteen de una manera
de una manera honesta. Porque si no hay un contacto deseado, también puedo responder con mentiras, no necesariamente con la verdad, ¿verdad? Puedo responder con mentiras, ¿no? Entonces, eso me estaría perjudicando bastante porque mi trabajo tiene que estar basado en una problemática real, verdadera, no en supuestos, no en inventos y cosas por el estilo. Esta técnica, la entrevista, únicamente se realiza a través de un proceso verbal entre dos individuos. Ahora, alguien me dirá, pero ¿y si entrevistamos al presidente de la Asociación de Sordomudos? Ah, ya no es verbal, ¿no? Vamos a tener que hacerlo a través de un lenguaje de señas. Alguien va a tener que recurrir a un lenguaje de señas para establecer también, pues puedes entrevistarlo sin necesidad de recurrir al tema o al proceso verbal, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? No lo vamos a hacer a través de la voz, porque estoy hablando de unas personas con ciertas capacidades diferenciadas, ¿no? Características. A ver, ¿cuáles son las características? Esta técnica nos va a permitir obtener mayores datos que la encuesta. Por la interacción que se produce entre el entrevistador y el entrevistado, porque aparte de que yo le pregunte ciertas cosas que me interesan, puedo tocar otros temas que no estaban previstos, ¿no? Le pregunto a un cura de una iglesia católica, le digo, ¿por qué las misas ahora las están realizando sin ningún tipo de medidas? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No hay COVID. Entonces, de repente el cura me responda, no, es que escucha, también los feligreses se están alejando de la palabra, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya. ¿Y qué le ha parecido el resultado de la selección boliviana? Porque el curita es joven y le gusta el fútbol. No, ¿me entienden? Podemos obtener mayor información y que además, dentro de la misma entrevista, podemos tocar temas que no están en el libreto, digámoslo así. ¿Ok? Estamos hablando de temas religiosos y podemos pasar al fútbol, ¿no? Dependiendo, repito, del deseo, ¿no? Si el curita no se enoja, nos accederá a nuestra entrevista hablando del fútbol, pero si el curita no le gusta más que tocar temas religiosos, entonces se puede enojar. No hay deseo, por tanto, no hay una relación adecuada entre el entrevistador y el entrevistado. Esta técnica, ¿no?, amplía mucho más, dice el abanico de respuestas, en virtud a la misma entrevista. No le entiendo, dueño de la ferretería El Clavo. No le entiendo, la verdad. ¿Por qué tiene tanto faltante en su inventario? No, mira, es que yo, la verdad, no realizo el control adecuado constantemente. Lo hago cada 2 meses, de manera bimensual, hago un pequeño recuento físico y eso anoto en el cuaderno. Pero ¿y acaso eso no le ayuda siempre, ese cuadernito? No, es que a veces me olvido, ya no hago de 2 meses, de 3 meses, ya al final ¿me entienden? Estoy ampliando algo, al tratar de obtener información, estoy ampliando las respuestas que probablemente tenga esa persona en relación a la información que yo quiero, ¿no? Voy a ampliar más. ¿Y tienes también problemas con los activos fijos? Sí, también tengo, ya me he pasado del inventario a los activos fijos, ¿no? ¿Y tienes problemas con tu cartera de clientes? ¿Te pagan tus clientes a tiempo?
No, ese es otro gran problema. Me pagan después de un mes y medio, y es bien difícil cobrarles. Ya estoy hablando de otro ámbito que podría ser también motivo de estudio, el tema de las cuentas por cobrar, aquellas empresas que venden al crédito, ¿no? Estoy ampliando mucho más la información. Esta técnica además le permite al investigador explicar al entrevistado los propósitos del estudio, ¿no? Con esto, ¿qué voy a hacer? Yo quiero establecer un clima de cordialidad, ¿verdad? Para que la información resultante de este proceso sea lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, yo no puedo ir a la empresa, a la ferretería El Martillo y decirle, ¿cómo está, señor Márquez? ¿Cómo es? ¿Hasta cuándo? Deme pues sus estados financieros, quiero ver. No, no lo puedo hacer. Es una falta de respeto, me va a sacar tostando de su ferretería. Yo tengo que tratar, ¿verdad?, de establecer un buen ambiente cordial con la persona a quien voy a entrevistar. Si la persona se va a sentir a gusto, yo voy a ser respetuoso con esa persona, le voy a pedir, por favor, de que me dé una manito con esto, ¿verdad? Le voy a explicar, mire, si no hago este trabajo, si no hago mi proyecto de grado en tercer año, voy a reprobar la materia, en vano voy a estudiar 3 años. ¿En serio? Sí, ya te ayudaré, ¿me entiendes? Y hay un clima. Le estoy explicando por qué lo necesito tanto. Tipos de entrevistas. Las entrevistas estructuradas. Son aquellas entrevistas, ¿verdad?, donde se responden a cuestionarios de carácter rígido. Y además, estos cuestionarios son uniformes para todos los entrevistados. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, se traduce básicamente en todas las entrevistas de trabajo. Sale un aviso en el periódico, se necesita un auxiliar de contabilidad que sea estudiante de un instituto técnico superior en la ciudad de La Paz. ¿Listo? Los estudiantes del ITC acuden a ese llamado, presentan sus papeles, etcétera, etcétera. Y como toditos son estudiantes del Instituto Técnico, de otros además, del ITC, del ESAE, del INCOS, La Paz, el Alto, etcétera, no hay distinción en las preguntas que les van a plantear. No hay diferencia en las preguntas. Toditas, los 10 postulantes que se hayan presentado a ese cargo como auxiliares de contabilidad, a toditos les van a hacer las mismas preguntas. En ese caso, estamos hablando, ¿verdad?, de un cuestionario totalmente estructurado. ¿Por qué? Porque la persona que les vaya a entrevistar necesita conocer algo de ustedes. Algo. ¿Para qué? Información. No estamos diciendo información. Por ejemplo, ¿qué te van a preguntar? Y algo que nos pone muy nerviosos a los que se han salido por la ventana. ¿Por qué has dejado tu anterior empleo? ¿No? Es la pregunta que los empleadores de hoy quieren saber. ¿Por qué has dejado tu anterior empleo? ¿Te has portado mal? ¿No te gustaba tu trabajo? ¿El jefe te acosaba? ¿Había un mal ambiente laboral? ¿Había acoso sexual? ¿Quedaba la oficina o el centro de trabajo muy lejos de tu casa? ¿No te daban, el sueldo era bajo? ¿Me entienden? Es una pregunta un poquito complicada de responder, ¿no? Porque tienes que ser, ya habíamos dicho, tiene que haber un buen ambiente para que yo te pregunte y tú me respondas adecuadamente. Israel, ¿por qué has dejado tu anterior empleo? Te quiero contratar como auxiliar contable. Adelante, Israel.
¿Es del caso que estaba hablando, licenciado, o es algo personal? No, invéntate algo, no hay problema. Ah, bueno, el ambiente, bueno, las instalaciones de la empresa no eran las adecuadas para rendir un trabajo óptimo. Ok. Miriam Paola, ¿por qué has dejado tu anterior empleo? Buenas noches, licenciado. Bueno, Eh, porque, bueno, lo mío, licenciado, es porque no tenía, bueno, no contaba con buena señal. Estaba trabajando en los Yungas, no contaba con buena señal y por mis clases tuve que venir a La Paz. ok, muy bien. Vladimir, ¿por qué has dejado tu anterior empleo? Puede ser porque la distancia de mi casa a las oficinas era muy inaccesible. Ok, es probable que el sueldo que le pagaban a Vladimir, wow. En cambio, en las entrevistas no estructuradas, esas preguntitas son más flexibles y abiertas, ¿no? El entrevistador puede ser menos duro, si ustedes quieren entenderlo así, puede manejar las preguntas y ser un poco menos flexible con ellas, ¿no? Cuando se realiza la entrevista se puede adoptar un orden diferente para cada una de ellas o adaptar sus formas. Estas 6 preguntitas, ¿no? Si yo quiero un poco que no se vea tan rígido, ¿no? Yo podría cambiar, podría modificar el tenor de cada pregunta, podría alterar el orden de estas 6 preguntas, ¿verdad? Entonces, puedo convertirlo definitivamente en una entrevista no estructurada. ¿Ok? Lo que ha empezado de cabeza a los pies, puedo empezar de los pies a la cabeza sin ningún problema. La ventaja de este tipo de entrevistas, ¿no? Es que nos va a permitir a nosotros profundizar en los temas de interés. Señor Pérez, usted que es dueño de la farmacia Cruz Azul, ¿no? Fíjense, ya no estamos estableciendo preguntas de carácter rígido, ¿no? Toda vez que una respuesta que se obtiene puede dar lugar. Por ejemplo, las entrevistas que ustedes ven o escuchan en los programas de radio o en los programas de televisión, ¿verdad? Donde hay personajes que asisten, autoridades, ya les he hablado, ¿no? Del director técnico, ¿verdad? Donde podemos hablar de un tema, podemos cambiar a otro, ampliarlo. Lo que yo tenía pensado era preguntarle por qué estamos perdiendo tanto y no se va hasta ahora, pero al final acabamos con otro tipo de preguntas y hablando de la selección de Colombia, por decirse. ¿Se dan cuenta? Entonces, no están estructuradas, las podemos moldear, podemos cambiarlo, etcétera, etcétera. Finalmente, las entrevistas semiestructuradas no están estructuradas por completo, ni tampoco no están estructuradas. Están compuestas por preguntas de carácter abierto y también preguntas de carácter cerrado, ¿no? Ambas. Mixto, digamos, un mix de ambas. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan para obtener información para nuestro perfil de trabajo? Nuestro borrador. Nos dice, primero hay que determinar el objetivo de la entrevista. Voy a ir a la farmacia Cruz Azul y le voy a preguntar algo. Le voy a explicar cuál es el motivo de mi visita y por qué necesito tanto obtener información. ¿Sí? Claro. Voy a organizar una agenda. ¿Sí? Significa lo que estábamos hablando hace un ratito,
¿verdad? Voy a elaborar una serie de preguntas, voy a establecer una agenda, voy a preguntarle al almacenero a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde voy a preguntarle al encargado de despacho, ¿no? Estoy estableciendo una pequeña agendita. Voy a registrar todas las respuestas que me den, fichas. Nos han enseñado en el colegio a hacer fichas, ¿no? Escucha, a mí no me gustaba hacer fichas para nada. Yo creo que a muchos de ustedes no les ha gustado. No sé quién hacía o no se acuerdan de las fichas. Dice, todo lo que nosotros preguntemos, ya sea en la estructurada, no estructurada o el mix, lo tengo que anotar en fichitas. Tengo que motivar al entrevistado. Por supuesto que sí. Hace rato ya les decía, ¿no? El dueño, que es un familiar lejano, lejanísimo de la farmacia Cruz Azul, me va a dar información esta tarde. Se lo llevaré unas manzanitas, porque con eso me voy a ganar el cielo y me va a dar información. Tengo que ser respetuoso con ello porque a diferencia de la entrevista de trabajo, yo no tengo el sartén por el mango, ¿verdad? En la entrevista de trabajo, el entrevistador es el que tiene la sartén por el mango. Me va a decir a mí, ¿usted quiere postular a ser auxiliar? Sí. Usted ha llegado media hora a esa entrevista. Se le fue el tiempo. Adiós. ¿Qué vas a hacer? Nada. Te vas a salir porque has llegado media hora tarde de la hora establecida para tu entrevista. Tiene que haber un ambiente cordial. No le vas a entrevistar en pleno Prado con 20 mineros o haciendo sonar dinamitas. Tiene que haber un ambiente cordial. Tienes que buscar un ambiente donde puedas escucharlo, atentamente puedes preguntarle. No vas a preguntarle en una marcha de la Central Obrera Boliviana en pleno Prado con petardos y no, pues. Tienes que limitar intervenciones y comentarios del entrevistador. Eso es claro. Si vos nomás le hablas y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo este trabajo, del ITC soy, mira, estoy trabajando en esto, yo voy a salir de aquí a 1 año, a 2 años, contador general. Tú te estás consumiendo el tiempo. Y tu entrevistado no te está diciendo nada. Tú más bien le estás contando toda la historia de tu vida y ahí estás perdiendo el tiempo. Por eso dice, limitar las intervenciones y comentarios del entrevistador. Porque el tiempo es oro. Mientras más información te dé y no lo interrumpas, mucho mejor. Escúchalo pacientemente, ¿no? Escúchalo pacientemente. Va a decir, a ver, ¿usted tiene problemas siempre con los inventarios? Sí, tengo problemas. Harto faltante de medicamentos tengo. No sé qué está pasando en mi farmacia. Ese es un gran problema que quisiera que usted me ayude. Ah, ya. Sí, desde hace varios años, hace varios meses, ya las aspirinetas están desapareciendo. Yo no sé quién se lo lleva. ¿Y por qué no? Pero ¿por qué no implementa un sistema? Y no, es que lo he tratado de hacer, ¿no? Pero no ha funcionado. ¿Me entienden? Ustedes tienen que ser los pasos. Buscar un lugar donde no hayan interrupciones, ¿no? Hoy en día tenemos esta herramienta. Si no lo hago de una manera personal, puedo hacerlo a través del Zoom, ¿verdad? Ahora, ¿será una entrevista? La pregunta. Claro, porque lo único que el único obstáculo que tenemos ahorita es simplemente que no tenemos una relación personal, no podemos darnos la mano, pero yo te puedo ver y tú también, en tiempo real, ¿verdad? Por tanto, ahora, ya si el Zoom falla, el internet se cuelga, qué sé yo, ya no hay pues una buena práctica de esta técnica. Asegurar el anonimato del entrevistado. El dueño de farmacia Cruz Azul te va a decir, no menciones mi nombre. No, muchos no van a permitir, digamos, que hagas publicidad con su nombre, ¿no?
Salteñerías el Diablo, son varios personajes, la historia de la familia, y muchos de ellos quieren mantenerlo en el anonimato, por N o Z motivos. No sabemos. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos de la entrevista? Igual que la anterior, no difiere mucho, ¿no? Tenemos al entrevistador. Es el investigador que busca recopilar información primaria a través de esta técnica. El entrevistado representa a aquella persona que tiene en su cabeza la fuente de información, ¿no? Son aquellas personas o una persona que está directamente involucrada con el problema. Doctor, usted es experto en temas epidemiológicos. ¿Qué nos puede decir sobre esta nueva enfermedad? ¿No? Yo he estudiado ya 20 años de mi vida estos temas y tengo pues conocimiento, información que quiero transmitir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usted está trabajando como almacenero? 15 años tengo ya como almacenero de la Sociedad Boliviana de Cemento. Wow. ¿Usted conoce de pe a pa su área? Claro, conozco perfectamente lo que sucede aquí. A ver. Y una guía de entrevista, que es el instrumento operativo que un entrevistador utiliza para obtener la información. Ustedes van a ver a los entrevistadores, John Arandia, los temas, programas radiales, que no se los ve obviamente, pero se los escucha, ¿no? Muchos de ellos manejan su papelito, sobre todo en la TV van a ver, ¿no? Están los periodistas ahí, tienen una tablita, tienen unos apuntes, unas hojitas tienen, con eso están realizando las preguntas. Esa es su guía, ¿no? Con esa guía están realizando las preguntas. Otra técnica en el colegio nos han dado harto de esto, ¿no? El cuestionario, dice, ya, anoten, cuestionario número 1. Listo, pregunta 1. ¿Cuál es el ciclo de la vida en los seres vivos? Pregunta 2, ¿no? Y así sucesivamente. Nos hemos acostumbrado, hasta el colegio nos damos los cuestionarios. El cuestionario es una técnica también para obtener información, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? Sí o sí, esto se realiza a través de los famosos formularios o las hojas de cuestionarios, ¿no? Estos formularios donde están bien estructurados, bien planeados, bien establecidos, y que las personas que se someten al cuestionario los llenan por su cuenta. ¿Ok? Esta técnica tiene un objeto, la de conocer la opinión o posición de un sector de la población, ¿verdad? El cuestionario generalmente lo aplican a varias personas. A ver, yo quiero saber cuál es la posición que tienen los vecinos de Villa Tejada respecto a los abusos que están cometiendo el sector de los transportistas al no querer llevar a ancianitos, personas inválidas, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene este grupo de personas? ¿Mm? Yo les hago un cuestionario. ¿Está de acuerdo con
¿Usted cree que el servicio del autotransporte es óptimo? ¿No? Responda. Estamos haciendo un cuestionario. Sí, no. El cuestionario tiene una ventaja, ¿no? Ni de manera simultánea cientos o miles de papelitos que podemos distribuirlos a toditos, ¿no? Podemos hacerlo en diferentes lugares geográficos. Vamos a hacer en La Paz, otro bloque en Santa Cruz, otro bloque en Oruro. Podemos cronometrar nuestros tiempos y hacer que estos cuestionarios inicien en un momento dado y terminen en. Ustedes han debido escuchar sobre el examen que se ha dado para el ascenso de categoría recientemente para los profesores. A ver. Entonces, este examen tenía un fin, eran 100 preguntas de diferente índole para los trabajadores del magisterio, ¿no? Entonces, los llenaban en un curso, habían 30, 40 maestros, listo, a toditos, está de golpe ya. Llenen, respondan las preguntas, ¿no? El cuestionario, nada más y nada menos, lo componen una serie de preguntas que se contestan por escrito, a fin de obtener la información sobre un tema o un problema de investigación planteado. Entonces, aparte de la observación, ¿no? Realizar una entrevista. Pero aparte de la entrevista, también yo había podido realizar un cuestionario. Voy donde el dueño de la empresa, la ferretería El Clavo, y le digo, por favor, respóndame estas preguntitas para que yo pueda tener en cuenta cuál es el problema que usted tiene en su negocio, en su empresa. Soy estudiante del ITC y quiero ayudar. Tipos. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. ¿Qué consisten las preguntas abiertas? Como dice su nombre, son respuestas libres, donde la persona que tiene que responder puede utilizar su propio vocabulario, sus propias palabras, su forma de expresión. Por ejemplo, le preguntan, ¿qué opinión tiene usted sobre los nuevos productos Sofía? Los productos Sofía no son muy buenos productos. Los productos Sofía son productos de primera calidad. Los nuevos productos no los he probado aún. Los nuevos productos me parece que tienen muchos conservantes. La verdad, no me ha gustado ninguno de los nuevos productos. ¿Se dan cuenta? Diferentes formas de responder. En cambio, las preguntas cerradas, ¿ya? Ahí ya no puedes hacer absolutamente nada, no puedes expresar. Por ejemplo, ¿tienes celular? ¿Sí o no? Sí. Pero no te está diciendo, ni siquiera le interesa conocer
si tú tienes un celular último modelo, si tienes un Xperia, si tienes un Samsung, un Nokia, un Alcatel, un Xiaomi. No te está diciendo nada de eso. ¿Tienes un celular, sí o no? ¿Tienes un dispositivo móvil? Sí. Listo. Preguntas completamente cerradas. No hay respuesta libre. ¿Ok? Recomendaciones para elaborar un cuestionario. Primero, igualito que el anterior, el objetivo es clave. Si no tengo el objetivo, ¿no ve? ¿Dónde quiero llegar? ¿A qué meta quiero llegar con este cuestionario? En vano, pues va a ser todo lo que estás haciendo. Yo quiero determinar el objetivo del cuestionario, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde quieres llegar preguntando las cosas que quieres preguntar? Desarrolle y agradezca las respuestas. Al final del cuestionario, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus respuestas, ¿no? Relacionar las preguntas con el objetivo. Quiero investigar porque hay tanta merma en la empresa Pilandina. Hay mucha merma en los productos de la empresa Pilandina. Entonces, mi cuestionario va a estar relacionado con el objetivo, ¿verdad? Y es indagar, escudriñar sobre este tema que a la empresa Pilandina le está causando un montón de problemas. ¿Cuál? La merma en los productos terminados. ¿Ok? Ahí tengo que establecer unas buenas preguntitas para elaborar un encuesta. Uy, esto lo voy a largo. Ya, cerramos con esto hasta esta parte antes del procesamiento de datos. Claras que proporcionen respuestas inequívocas. Es muy importante, ¿no? Si yo pregunto al estilo Cantinflas, ¿han escuchado alguna vez a Cantinflas? Naomi, Gabriel, ¿has visto algún programa de Cantinflas o lo has escuchado? Naomi, a la una. Sí, licenciado, he visto ¿Sí? ¿Qué te ha parecido? películas. Son divertidas. ¿Y has Estoy notado pasando algo? clases. Estoy pasando. Naomi, ¿has notado algo particular? ¿Perdón, Lice? ¿Has notado algo particular en las películas de Cantinflas? ¿Cuál es su característica? En la mayoría es el mismo personaje en sus películas. Claro, no va a ser, en la película de Cantinflas vamos a ver a Chaplin y al Chavo del Ocho, ¿no ve? Tiene que ser de un actor. Lo que me estoy refiriendo es que una característica es que a Cantinflas no se le entiende nada, ¿no? Cuando habla cada cosa que, bueno, hace reír, ¿no? Pero no se entiende absolutamente nada porque no llega al objetivo de lo que te quiere decir. Todo lo distorsiona, ¿no? Entonces, dice, nos está sugiriendo que las preguntas tienen que ser sencillas, no te vas a complicar porque la persona que llene el cuestionario se va a complicar con eso. No te vayas a meter con resolver las preguntas o establecer las respuestas que tú mismo estás preguntando. Le dices al dueño de la ferretería y no tienes siempre problemas con los activos fijos, pero no, de verdad que no tienes, ¿me entienden? Ya estás sugiriendo respuestas.
vocabulario adecuado a los interrogados. Si tú vas a realizar esta técnica entre personas que no tienen una buena formación, ni siquiera superior, ni siquiera han llegado a concluir los estudios de bachillerato, ¿verdad? ¿Cómo vas a establecer un cuestionario con palabras rebuscadas? No, no vas a poder realizar. Nunca pidas una respuesta que tenga que ver con dos preguntas. ¿Ok? Los activos fijos, tienes un problema de faltante. Lo mismo te pasa con tus inventarios y lo mismo te pasa con control del efectivo. Así es lo mismo. Tiene que ser válido. Las respuestas tienen que ser válidas. Hace rato decía, si te dan información que es mentirosa, si te dan información que no es fiable, si te dan información sesgada, si consigues una información falsa, tu trabajo no sirve para nada. El cuestionario tiene que ser manejable, tiene que ser confiable y además tiene que ser de fácil interpretación. Y finalmente, a veces nos sugieren realizar una especie de cuestionario piloto. Digamos, un ejercicio. Por ahí fallo. Entonces haremos un cuestionario, esta técnica la aplicaremos en un piloto. Hacemos el cuestionario, hacemos la prueba, un intento, a ver si no está muy bien, hay que volver a reformular el cuestionario, ¿verdad? Ensayos, si ustedes quieren entender. ¿Ok? Anderson, ¿estás ahí? Ok, ya nos queda poquito, así que la siguiente clase vamos a terminar, porque ya nos pasamos 5 minutos.